Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente a todos los fans de nuestras estrellas turcas favoritas. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente, un tema que ha generado un montón de especulaciones y, créanme, la reacción de uno de nuestros protagonistas favoritos te va a dejar completamente sorprendido. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles jugosos, análisis y, por supuesto, esa dosis de chisme que tanto nos gusta. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. El título lo dice todo: Demet Özdemir en España, la reacción de Can Yaman te sorprenderá. Así es. Vamos a desgranar todo lo que ha estado pasando con nuestra querida Demet en tierras españolas y, lo más importante, cómo ha reaccionado su expareja y compañero de escena, el carismático Can Yaman. Ustedes saben que la historia de amor y la posterior separación de Demet y Can siempre ha sido un tema de gran interés para el público, y cada vez que hay un indicio de contacto o de una reacción significativa, el mundo del espectáculo se paraliza. Y en esta ocasión, prepárense porque la sorpresa está garantizada. Hemos estado siguiendo de cerca los pasos de Demet Özdemir, quien ha visitado recientemente España. Y no se trata de una visita cualquiera. Demet ha estado en Madrid participando en eventos, disfrutando de la cultura y, por supuesto, robándose todas las miradas. Ha sido vista en diversos puntos de la ciudad, y sus apariciones han sido recibidas con gran entusiasmo por sus seguidores españoles, quienes la adoran y la aclaman. Ha mostrado un gran interés por la moda, la gastronomía y el estilo de vida español, compartiendo algunos momentos a través de sus redes sociales, lo que ha generado una ola de comentarios y felicitaciones. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman ante esta visita de Demet a España? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la reacción no ha sido la que muchos esperaban. Para empezar, debemos recordar la historia entre ellos. Can y Demet se conocieron en el set de Erkenciküs, una serie que los catapultó a la fama mundial y donde nació una química innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Su relación se hizo pública, y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas del momento. Sus viajes juntos, sus gestos de amor y su presencia en eventos acaparaban titulares. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, su relación tuvo un final, y la noticia de su ruptura también fue muy sonada. Desde entonces ha habido mucha especulación sobre su relación actual, si mantienen algún tipo de contacto, si hay resentimiento, o si simplemente han seguido caminos separados. Y es precisamente ahora, con la visita de Demet a España, donde se esperaba alguna señal, alguna declaración, alguna pista de cómo se sentía Can. Y lo que hemos observado es sorprendente. Can Yaman, quien también tiene una base de fans enorme en España y ha estado muy activo promocionando sus proyectos en nuestro país, se ha mantenido, hasta el momento de este vídeo, notablemente silencioso respecto a la visita de Demet. Y no se trata de un silencio pasivo, sino de un silencio estratégico que honestamente nos deja pensando. Sabíamos que Can estaba en España también, o al menos tenía planes cercanos de estarlo por motivos profesionales. Ha estado promocionando su nueva serie El Turco y participando en entrevistas y eventos. Entonces las posibilidades de que se cruzaran o que él supiera de su presencia eran bastante altas. Lo que ha sorprendido es que en lugar de comentarios directos, indirectos, o alguna que otra indirecta en redes sociales que suelen ser el pan de cada día en el mundo de los famosos, Can ha optado por una discreción que raya en lo absoluto. Es como si Demet Özdemir en España fuera un tema inexistente para él en la esfera pública. Analicemos esto un poco más. Si bien es cierto que las parejas separadas no tienen por qué estar pendientes la una de la otra, la historia de Demet y Can fue tan intensa y pública, que cualquier movimiento relacionado con ellos genera una expectación masiva. Que Can no haya dicho ni una palabra, ni a través de sus redes sociales, ni a través de sus representantes, ni en alguna entrevista casual, es lo que nos lleva a pensar. ¿Es una forma de respetar su privacidad? ¿Es una estrategia para evitar alimentar rumores? ¿O quizás hay algo más profundo detrás de este silencio? Algunos fans han interpretado este silencio como una señal de madurez y respeto por parte de Can. Han dicho que es un buen indicio de que han logrado pasar página y que cada uno sigue su camino profesional y personal sin interferencias.
Otros, sin embargo, ven este silencio como una forma de mantener la calma y no avivar viejas llamas, o quizás como una manera de demostrar que ya no le afecta lo que haga Demet. Y luego están los más románticos, que creen que quizás hay un interés oculto, una forma sutil de demostrar que, aunque no hable, sí está al tanto. Lo que sí es innegable es que Can Yaman está muy enfocado en su carrera. Actualmente está en un momento álgido con el lanzamiento de El Turco, una producción importante que lo tiene promocionando intensamente en Italia y, por supuesto, también en España. Sus apariciones públicas han sido centradas en su trabajo, en su personaje, en el éxito de la serie. No ha habido ningún desliz, ninguna mención, ningún like sospechoso a alguna publicación relacionada con Demet. Por otro lado, Demet también ha estado muy profesional durante su estancia en España, disfrutando de su tiempo y cumpliendo con sus compromisos. Ha lucido radiante, feliz y muy agradecida por el cariño del público español. Sus apariciones han sido un éxito, y ha interactuado de manera muy cercana con sus seguidores. La pregunta clave es, ¿por qué nos sorprende tanto la reacción de Can? Quizás porque estamos acostumbrados a un mundo de celebridades donde todo se sabe, donde las reacciones son instantáneas y, a menudo, escandalosas. El silencio de Can en esta ocasión rompe con esa expectativa. Nos hace cuestionarnos si en realidad el drama y la atención constante son realmente lo que ellos buscan, o si están aprendiendo a gestionar su fama de una manera más privada. Podríamos especular infinidad de escenarios. Quizás Can se enteró de la visita de Demet y simplemente decidió no darle ninguna importancia pública. Quizás le deseó lo mejor en privado, si es que tienen algún canal de comunicación. O quizás, y esta es la opción más intrigante para muchos, su silencio es precisamente la reacción más llamativa porque demuestra que ha evolucionado y que ya no busca la atención mediática de la misma manera que antes. En el mundo de las redes sociales, donde una sola publicación puede generar miles de reacciones y titulares, el hecho de que Can haya elegido el silencio absoluto ante un evento que involucra a una figura tan importante en su pasado, es en sí mismo una noticia. Es un mensaje implícito de que está priorizando su presente y su futuro profesional, y que las especulaciones pasadas ya no lo definen. Hemos buscado en entrevistas recientes, en sus últimas publicaciones, en los comentarios de sus fans más acérrimos, y no hay ni rastro de una conexión directa o indirecta con la visita de Demet a España. Y eso, señores, es lo que nos ha dejado a todos, y estoy segura que a muchos de ustedes también, con la boca abierta. Es un ejemplo de cómo, a veces, la ausencia de reacción es, en sí misma, la reacción más poderosa. Así que, ¿qué nos queda por decir? La visita de Demet Özdemir a España ha sido un éxito rotundo, recibida con el cariño y la admiración de siempre. Y la reacción de Can Yaman, o mejor dicho, la falta de reacción pública, ha sido tan inesperada como intrigante. Nos enseña que quizás las estrellas de cine también tienen derecho a su espacio privado, y que no siempre necesitan un gran despliegue mediático para seguir adelante. Es un recordatorio de que las historias de amor, y las separaciones, pertenecen a quienes las viven, y que la vida sigue, con o sin la atención constante del público. Para resumir, hemos hablado de la emocionante visita de Demet Özdemir a España, su cálida acogida por parte del público y la sorprendente, casi inexistente, reacción pública de su expareja, Can Yaman. Hemos analizado las posibles interpretaciones de este silencio, desde la madurez hasta una estrategia para evitar rumores. Y hemos concluido que en un mundo donde todo se magnifica, el silencio puede ser la forma más poderosa de comunicación, demostrando que Can está enfocado en su carrera y ha sabido gestionar su pasado de una manera muy particular. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que el silencio de Can es una señal de madurez? ¿O quizás hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo más importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.